Renovamos la bienvenida para todos ustedes, doctor Jorge Flores, placer en tenerte con nosotros. Para mí es un placer también, Eduardo, estar de vuelta acá en tu programa, en este lugar que ya considero mi casa, y hablar de un tema que me parece muy apropiado para esta temporada. Primero, porque vamos a pasar la Semana Santa donde muchos pacientes diabéticos cometen muchos excesos y las consecuencias vienen a continuación. Y también porque está por comenzar la temporada de frío, donde es mucho más frecuente este tipo de enfermedades. Nos recluimos en el frío tipo el oso, con todo el alimento para comer más, ¿no? Para comer más, para que existan excesos, suba el azúcar en los diabéticos, y el frío que hace que se cierren las arterias, porque el frío siempre hace que se contraigan las arterias, entonces circula menos sangre en los pacientes, particularmente hacia sus pies, y esto asociado a una serie de degeneraciones que ya produjo esta enfermedad va a desembocar en esto que se llama pie diabético. Contame, yo hacía un adelanto de que cada 30 segundos hay un amputado en el planeta por el tema de pie diabético. Cada 30 segundos. Cada 30 segundos, y que quisiera darte más estadísticas. En nuestro país nosotros tenemos una tasa muy alta de amputados. Desde la época de la Guerra del Chaco no teníamos tantos amputados como ahora, y la mitad de los amputados son conductores de motocicletas. La otra mitad son diabéticos. Decime, doctor, cuando vos manifestás que se avecina una época de fiestas como ahora, ¿vos solés ver en la consulta o en el Hospital Bautista donde atendés o en tu consultorio, solés ver que después de las fiestas de fin de año o después de la Semana Santa, donde se come y se bebe opíparamente y abundantemente, comienzan a aparecer, o sea, son los disparadores de esta patología? Son disparadores, son enfermedades cíclicas, y esta es la época del año, así, después de Semana Santa, que ya coincide con la entrada del frío, y también muchas veces después de Año Nuevo, cuando la gente comete sus excesos, que el organismo pasa factura. Porque primero viene la época del exceso y después el organismo manifiesta estos excesos de esta manera. ¿Qué se entiende por pie diabético y a qué edad suele comenzar a manifestarse el pie diabético? El pie diabético es consecuencia de la diabetes mal manejada en un paciente que lleva vida sedentaria, que mantiene sus niveles altos de azúcar en la sangre. El azúcar va degenerando una serie de órganos, entre ellos las arterias, va haciendo que las paredes de las arterias con el correr de los años se vuelvan más gruesas, y la función de la arteria es transportar sangre. Es como una manguera por donde tiene que correr la sangre, y la pared de esta manguera se va haciendo cada vez más gruesa, de manera que pasa cada vez menos sangre hacia los pies. Cuando un paciente tiene una lesión en el pie, tiene que haber buena circulación para que el tejido vuelva a crecer y se cierre esa lesión, y esto es lo que no pasa en los diabéticos. Un diabético tiene una lesión en el pie, pisa un clavo, le corta una piedra puntiaguda, y no puede curarse esta lesión porque la sangre ya no circula bien hacia los pies. Esto unido a que el diabético es un inmunodeprimido, no tiene las defensas de una persona que no es diabética, y cualquier pequeña infección que se produzca en cualquier sitio del mismo puede tornarse grave, y se convierte en esto, el pie diabético. ¿Existe una relación muy particular entre la afectación de los miembros inferiores y el pie diabético? Definitivamente. Generalmente el paciente diabético que no se controla, la diabetes es una enfermedad silenciosa, junto con la presión alta, la hipertensión, a la diabetes también se le llama el asesino silencioso, porque una vez que se manifiesta, que un paciente descubre en sus análisis de sangre que sus niveles de azúcar están elevados, el paciente se sigue sintiendo bien, y como se siente bien sigue cometiendo sus excesos. Y en un periodo de más o menos 5 a 10 años, que el exceso de azúcar ya ha minado su organismo, ha cerrado sus arterias, ha hecho que su sistema inmunológico ya no responda adecuadamente ante una infección, es que se presentan este tipo de lesiones como las que estamos viendo en la imagen, desencadenado por la falta de una buena irrigación al tejido. El paciente generalmente sufre una lesión y no siente, porque otra de las complicaciones del diabético es que la parte neurológica, sobre todo la parte sensitiva, está también afectada. Entonces un paciente tiene una lesión en el pie y no siente ningún dolor, a veces no se percata de que tiene una lesión en la planta de su pie, sigue caminando sobre esta lesión, la lesión no se puede curar porque no le llega adecuadamente la sangre, y penetran las bacterias que están en el ambiente, justamente porque el pie está muy cerca, está en contacto con el suelo, entran las bacterias y comienzan a minar primero el pie. Se van de la piel, el tejido celular que está bajo la piel, los músculos, toman los huesos y van subiendo, y si no se
implementa un tratamiento adecuado, esto puede llevar a la amputación del miembro. También hay una relación muy particular con la afectación de los nervios en los miembros inferiores y el pie diabético, Sí. justamente porque se torna insensible allí el pie y el diabético no suele mirar los pies. Yo siempre digo que el diabético, así como se mira la cara frente al espejo todos los días, tiene que ver los pies. Definitivamente, Eduardo, es muy acertado lo que estás diciendo. Un diabético tiene que practicar el autoexamen de su pie, tiene que mirar el empeine, tiene que mirar su planta. Si no, ya no puede mirar la planta porque es un paciente añoso, debería usar un espejo y debe controlarse entre los dedos. Todos los dedos deben estar secos. De manera que si descubre una úlcera, por pequeña que ésta sea, debe acudir al médico. El diabético tiene que ser un poco alaraca, porque todas las historias de amputaciones empezaron con lesiones muy pequeñas a las cuales el paciente no le hizo caso. Y esto fue degenerando con el correr de las semanas hasta llegar a algo muy grave. Yo tengo que irme a la pausa, hacer la primera pausa y después volvemos con tiempo suficiente porque el sistema de defensa también juega un papel muy importante Así mismo, en el organismo y para el pie diabético. ¿Es así? Así. Doctor Flores, el sistema de defensa de nuestro organismo y su relación con el pie diabético. Bueno, nuestro organismo consta de un sistema que reacciona ante la agresión. Por ejemplo, la entrada de bacterias a nuestro organismo hace que el sistema de defensa se active y existen células encargadas de, hablando sencillo, comerle a estas bacterias para que pase la infección. Es así que una persona se resfría y en 2 o 3 días se cura, una persona que tiene su sistema inmunológico normal, pero a veces esto no ocurre en un diabético. A veces un paciente diabético se resfría y esto va empeorando hasta terminar en una neumonía o algo peor. Lo mismo ocurre en el pie, cuando un paciente tiene una pequeña lesión y penetran las bacterias del ambiente dentro de esta lesión, se activa el sistema inmunológico y destruye a las bacterias en una persona sana. Esto es lo que no ocurre en un diabético, y podemos ver acá en esta lesión, donde un paciente tiene una pequeña lesión en la planta del pie, entran las bacterias y empiezan a proliferar. Primero porque el sistema inmunológico no funciona adecuadamente, es decir, no existe esa reacción contra esas bacterias que penetraron en la herida. Entonces las mismas empiezan a reproducirse, proliferan y toman todo el pie. Por eso un diabético, cuando poco después de tener una pequeña herida, a veces su pie se comienza a hinchar, se pone rojo, se pone caliente, que son síntomas de infección, y esto va progresando. Toma primero el pie, después la pierna. La infección no solamente se extiende a la piel y lo que está por debajo de la piel, sino que muchas veces llega al hueso. Esto se llama osteomielitis. Y cuando el hueso se toma por la infección, muchas veces eso es indicación de amputación. Podemos ver en esta otra imagen que está más abajo, cuando ya la piel y el tejido celular que está debajo de la piel muere, se torna todo negro. Lo que está negro ya no tiene vida y tiene que ser resecado. Hay que sacar. Hay que amputar. Hay que amputar eso. Porque si no, ese es el sitio donde más bacterias hay. Y hay que sacar ese foco de bacterias para que el paciente pueda salvarse. Y hay otro problema. Como a los diabéticos se les cierran las arterias, ya no llega bien la sangre al pie. Cuando un paciente con una infección es tratado con un antibiótico, sea por vía oral o por vía endovenosa, el antibiótico va por la sangre. Y si no llega bien la sangre al pie porque las arterias están todas cerradas, tampoco llega el antibiótico. Y entonces las bacterias proliferan en ese sitio. Es una situación bastante compleja que el médico especialista de este tipo de complicaciones debe saber tratar adecuadamente, porque la función de un médico especialista es salvar el miembro para que el paciente pueda seguir valiéndose por sí mismo. Cuando hablabas de las defensas hiciste una muy buena exposición al respecto, muy didáctica. Lo que yo quiero resumirle al diabético, que tiene que saber que cuando es diabético ya sus defensas de por sí están muy vulnerables. Y son muy agresivas las bacterias al encontrar un sistema vulnerable. Sí. Entonces el diabético tiene que extremar las condiciones para que esto no suceda. Definitivamente, Vidal, es muy importante que un diabético mantenga sus niveles de azúcar dentro de lo normal. Esa es la parte del paciente, porque un paciente diabético, por más que acuda al especialista más brillante, no va a obtener mejoría si él mismo no pone una colaboración de su parte. En este sentido, debe cuidar su dieta y debe practicar una actividad física moderada para que su azúcar esté dentro de los parámetros normales y no ocurra este tipo de complicaciones que ya altera muchísimo, empeora su calidad de vida. Te voy a hacer 2 preguntas en una. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué nos puedes referir con el tratamiento del pie diabético?
todos los tipos de tratamiento, incluyendo el quirúrgico, y a qué puede llevar la falta de ese tratamiento adecuado para el pie diabético, ¿en qué desemboca? En los casos menos graves se impone el tratamiento médico, que consiste básicamente en administrarle antibióticos para tratar la infección, y también vasodilatadores, porque existen drogas que dilatan las arterias que están todavía abiertas, porque las arterias que se cerraron ya quedan cerradas, pero siempre hay arterias que están todavía abiertas, pero que son finas y no, de por sí no pueden llevar todo el volumen de sangre que el pie necesita. Pero con estas drogas se dilatan un poco hasta cierto punto estas arterias y llega mayor cantidad de sangre para que también pueda llegar mejor el antibiótico. Ahora, esos son los casos leves de pie diabético. Cuanto más empeora esta situación, el paciente generalmente tiene que ser sometido a lo que se llama debridamiento quirúrgico, que es resecar por medio de una cirugía todo el tejido que está muerto y que está infectado para que el paciente pueda curarse. El paciente tiene que saber, los médicos somos mucho como los directores técnicos de fútbol. El paciente tiene que darse cuenta de que si un tratamiento no está funcionando, a veces hay que cambiar el tratamiento o hay que cambiarle al médico. No se valen o no es apropiado estar tratándole con pomaditas a un paciente con pie diabético por semanas, porque se está perdiendo un tiempo precioso en donde debería haberse implementado otro tipo de tratamiento tendiente a curar esta manifestación de la diabetes. Sí, realmente es muy triste. ¿Hay algunos tipos de estudios específicos que el médico tiene que valorar para poder hacer una evaluación del diagnóstico final y firme en el pie diabético? Existen estudios para establecer un pronóstico, porque cuanto peor es la circulación de la pierna del paciente y del pie, entonces peor es el pronóstico. Lo primero que un médico debe hacerle a un paciente en cuanto a estudios es solicitarle el estudio que se llama ecografía Doppler color, que consiste en la evaluación de las arterias de las piernas para ver cuántas arterias están cerradas y cuántas están todavía abiertas, y la calidad de la pared de las arterias. Y ver de esta manera si el paciente tiene todavía una circulación aceptable o si la mayoría de las arterias ya están cerradas, porque en base a esto se establece un pronóstico. Por supuesto que el pronóstico es peor si ya tiene el paciente muchas arterias cerradas. Hablando justamente del ecodoppler de miembros inferiores, que es para valorar justamente la circulación que hay allí, ¿qué pasa con los pacientes que año a año van mostrando una decoloración desde el tobillo hacia arriba de la pierna? Bueno, todos los pacientes diabéticos, entre los estudios que deben hacerse anualmente, deben hacerse una ecografía Doppler color para controlar la evolución de la enfermedad. Uno puede ver objetivamente por medio de la ecografía Doppler color si la circulación está disminuyendo en las piernas, de manera que se pueden instituir antes de que aparezcan las complicaciones como el pie diabético, tratamientos para detener la evolución de la enfermedad. Es demasiado importante que el paciente diabético que no está complicado, por lo menos una vez al año se haga una ecografía Doppler color. Y es definitivo que un paciente con un pie diabético en curso tiene que hacerse un paciente con pie diabético una ecografía Doppler color, porque esto es necesario para establecer el pronóstico, ver si existen muchas posibilidades o pocas posibilidades de salvar el pie. Porque a eso debe apuntar el médico siempre, salvar el pie para que el paciente pueda seguir valiéndose por sí mismo. Doctor, tengo un minuto para cerrar y quisiera que le des a la audiencia tu recomendación final para cómo poder evitar el desarrollo del pie diabético. Es demasiado importante que a un paciente que se le haga el diagnóstico de diabetes tenga conciencia al mismo de su enfermedad. Muchas veces los pacientes no quieren aceptar su enfermedad una vez que se le hizo el diagnóstico, y una vez que salieron sus niveles de azúcar dentro de lo que se considera diabetes, y esto le va a decir su médico de cabecera, el paciente tiene que controlar su dieta, tiene que consumir regularmente su medicación. Esta medicación tiene que consumirla de por vida, no es que el paciente va a regular su nivel de azúcar y luego suspende su medicación. El paciente diabético, desde el momento en que es diabético, ya lo es el resto de su vida. No existen curas milagrosas para esto. Nadie elige ser diabético, pero sí elige tener complicaciones. Y las complicaciones se pueden evitar regulando la dieta, consumiendo regularmente la medicación que le da su médico y haciendo actividad física moderada, entiéndase caminar. En el caso del pie diabético, esto se puede evitar. Además, los diabéticos deben usar zapatos acolchados, medias de toalla, tienen que practicar todo el día el autoexamen de su pie cuando se bañan y secar su pie muy bien, el empeine, la planta y entre los dedos. Con estas simples medidas uno puede evitar el resto de su vida el tipo de complicaciones que vimos en las imágenes de hoy. Doctor Flores, quiero agradecerte por haber participado con nosotros en otro programa más de Medicina del Nuevo Milenio.
Para mí fue un placer, Eduardo.